humana. Y partiendo de la mano de John Beasley Murray y la poshegemonía, aquí se ponía de facto el conflicto teórico entre subjetividad y objetividad que dentro del marco abarcativo de lo imaginario encuentran un punto de sentido. De tal forma que el mito nacionalista es el modelo de interpretación a la luz de las... ya vi que me quedan 5 minutos. A la, a la luz de las consumaciones teóricas que discurrimos, si tan solo fue una aproximación, nos ha permitido mostrar cómo las imágenes surgen en lo social y cómo éstas se ven expresadas en los diferentes ámbitos subjetivos y objetivos de la vida social. Un ejemplo básico sería el mito progresista de Prometeo y cómo pasa a permear la vasta tradición moderna de la sociedad. Y entonces, para terminar con esta presentación, esta cuestión de la imagen, de las imágenes del mito nacionalista y cómo pasa a permear la psique de diferentes formas en diferentes áreas de lo social, en diferentes épocas también. Y es importante anotar que lo que resalta son las homologías simbólicas que hay a través. Por ejemplo, primero Jung, el famoso psicólogo Jung, decía alrededor del conflicto alemán con el nazismo, esto es lo que decía, ¿no? Era el resurgimiento de un antiguo dios de la tormenta en la embriaguez, ¿no? Aquí vemos una correspondencia estructural con una frase del presidente francés actual que dice: hoy en día regresan viejos demonios, ¿no es así? El antiguo dios de la tormenta. Por otro lado, el estudioso Enzo Traverso del fascismo va a decir que este va a tener la capacidad de canalizar sentimientos populares, ¿no? Digamos, estos ejemplos nos muestran cómo la imagen, el arquetipo de lo que podemos decir como el mito nacionalista, está detrás tanto del fascismo del siglo XX como con la literatura de Maurice Barrès, donde de alguna forma es un antecedente a toda esta cuestión del fascismo del siglo XX, como también en las políticas de la extrema derecha de hoy en día. Y continúa esto con la filosofía de Herder, que estaba escrita, o sea, son cosas que abonan a la redundancia semántica y simbólica de la imagen del mito nacionalista, no solamente en la filosofía, sino en la literatura, en los movimientos sociales. Aquí vemos que, y va más allá del contexto alemán, ¿no? Por la situación del régimen de Vichy, ¿no? Y en nuestro caso nos ayuda a pensar que las imágenes no se identifican precisamente con un pueblo, con una nación, sino que pueden ir más allá, ¿no? Entonces, igualmente es un nacionalismo que está en contra del universalismo de la modernidad, en pocas palabras. Y para terminar, una vez más, esta cuestión de la extrema derecha viene otra vez a colarse de estas características del mito nacionalista, de estas imágenes de guerra, de conquista, que son antropológicas y pueden volver a surgir en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Alfredo Jalife, que dice que hay un ascenso irresistible de los nacionalismos actual, ¿no? El columnista Raúl Sivechi va a decir que hay un crecimiento de las derechas igualmente, ¿no? Entonces, y de alguna forma continúa esto. Antiprogresismo al lado es otro elemento. Esperemos que se haya entendido toda esta cuestión de cómo a través de todos estos elementos en la pantalla nos podemos dar cuenta que los mitos se pueden expresar en lo social de diferentes formas, en diferentes épocas, y eso sería todo. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Ustedes. Estamos abriendo un espacio para preguntas. Vamos a tener una ponencia más y de ahí vamos a tener una ronda de preguntas para todos los ponentes de esta primera fase. Muchas gracias por tu participación. Voy a darle paso en este caso, pues, a
a Juan Eric Carrera, becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Chilena, ANIT, en el programa de doctorado en Antropología del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo IIAM de la Universidad Católica del Norte de Chile. Juan, bienvenido. Juan nos va a presentar su ponencia, la síntesis histórico-analógica como fundamento de los imaginarios sociales en contexto interétnico, una breve propuesta teórica. Tienes la palabra y bienvenido a este espacio de colaboración. Luego de tu ponencia, pues vamos a tener la ronda de preguntas, y antes de que Juan empiece, les voy a pedir por favor un segundo más, me ayuden abriendo sus cámaras para hacer una captura de la segunda pantalla, que la tecnología no conspiró contra nosotros y no tenemos registros de la segunda pantalla del evento, así que les ruego por favor me sepan disculpar también. Yo sé que están muy guapos, estamos en modo casa, así que listos para el segundo grupo. 1, 2, 3. Muy bien, listo. Juan, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos y a todas. Es un gusto estar aquí y poder compartir, digamos, entre nosotros todas estas perspectivas sobre los imaginarios que nos inquietan bastante, imagino, desde diversas dimensiones de la realidad, ¿cierto? Para comenzar, voy a comenzar compartiendo esa pequeña imagen, que es una imagen que está dando vuelta en redes sociales hoy en día en Chile, respecto de una situación que estamos viviendo bien compleja a propósito de la reformulación política del país y una nueva constitución. Debate que debe ser conocido afuera también. Y bueno, la idea de esta ponencia en realidad y lo que aquí se está trabajando radica en un principio fundamental, que es la comprensión profunda de una sociedad chilena contemporánea, pero a partir de un problema particular en mi caso, que son las relaciones interétnicas, ya que yo me sitúo en el contexto de la Araucanía, región de la Araucanía, donde desarrollo mi investigación y aquí, digamos, existe una complejidad interétnica bastante importante respecto a la emergencia de un proceso inmigratorio, fundamentalmente de ciudadanos haitianos y haitianas, y la perspectiva etnogenética del pueblo mapuche, que es el pueblo originario, indígena de acá. Con etnogénesis me refiero a esta reivindicación política, estos movimientos de reivindicaciones políticas. Bueno, esto es producto en general, en contexto general, de un tenso momento que se vive acá en Chile, en particular bien político y social, desde donde han emergido ciertas reminiscencias colectivas de una historicidad que trae al presente ciertos rezagos del pasado científico y histórico también. Parto con esta imagen porque para mostrarlas que no es muy relacionado a lo que particularmente lo que voy a proponer después, pero parto con esta imagen porque de algún sentido muestra dos cosas. Uno, la importancia de trabajar lo imaginario social en la sociedad contemporánea, y la necesidad de comprender la aprehensión analítica del pensamiento cotidiano, del sentido común, que para bien o para mal, ¿cierto?, domina la cosmosemántica de la realidad. Sobre todo en un país fragmentado por sesgo ideológico o estructuras imaginarias que continúan institucionalizando, incluso axiológicamente, nociones de diferencia que desembocan finalmente en racismos, machismos, discriminaciones o de diversas fricciones socioculturales en general. Me quedo un poco con el concepto de racismo porque dentro de todo lo que uno podría decir, bueno, antes de eso, aquí en la imagen ustedes pueden ver, no sé si se me ve el puntero del computador, pero aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, esto es apruebo una nueva constitución y esto rechazo una nueva constitución. Generalmente estos movimientos de apruebo los generan grupos de izquierda, centro izquierda, en Chile. Y el rechazo está dirigido por un pensamiento más de derecha. Y aquí podemos ver estas imágenes importantes como, por ejemplo, una sátira del feminismo. Podemos ver a Nicolás Maduro, por ejemplo, con el oso, ¿cierto?, del comunismo, destruyendo una constitución política o una Biblia, no lo sé en realidad. Tenemos un símbolo de la ONU, tenemos el símbolo del COVID-19 que se asocia a movimientos de izquierda, no sé por qué.
Tenemos aquí algo importante que es la imagen de una persona con un globo ocular fuera. Aquí en Chile se caracterizó por muchas pérdidas oculares por la violencia policial, y esto prácticamente es una mofa, digamos, a esta tragedia que sucede. Y aquí tenemos los famosos encapuchados de Chile, ¿cierto? Y la imagen de la estatua del general Baqueano en Plaza de la Dignidad. Todo, digamos, manchada. Baqueano es históricamente conocido por su lucha contra los pueblos indígenas y la guerra del Pacífico. Y por el lado del rechazo, acá tenemos una imagen de Jesús, claramente la imagen de la familia perfecta, la imagen de la policía ayudando a la persona. Estos son movimientos armados, ¿cierto? O lo que le llaman paramilitares, que están naciendo del neofascismo en Chile también. Y bueno, cierta imagen importante, me parecía interesante mencionar esto como un ejemplo de cómo se puede comprender el imaginario a través de este tipo de productos. Obviamente este cartel lo hizo la persona a favor del rechazo y me pareció interesante mostrarlo y complejo. A mí no me causa ni una gracia, me parece básicamente aberrante este tipo de manifestaciones, pero es el imaginario que se expresa en lo público. Ahora paso a mi otro Y bien, se ve, ¿cierto? Sí. Ya, aquí imaginario social y condición étnico-cultural, que es lo que interesa acá. Fundamentalmente podemos trabajar muchos elementos desde lo imaginario y la condición étnica, ¿cierto? Elementos de territorialidad, de, qué sé yo, de subjetividades, de construcciones socioespacial, de producción, economía, qué sé yo, etc. Pero yo me centro fundamentalmente en el concepto de racismo, que es lo que me interesa, en este caso. Puedo pasar aquí Bueno, y la síntesis analógica, que es lo que constituye mi propuesta, digamos, este ejercicio de creatividad que espero tenga algún sentido para ustedes, porque lo que yo quiero entender un poco es el funcionamiento del imaginario. Ya podemos entender mucho la teoría del imaginario, ¿cierto?, de todo lo que han hablado anteriormente, y generalmente tenemos menos claro esas cosas. Pero, ¿cómo funciona el imaginario? A través de la realidad metasocial, que es lo que me interesa a mí en términos teóricos. Entonces, la síntesis analógica constituye un proceso de pensamiento, ¿cierto? Un proceso de reducción comparativa. No es muy complejo entenderlo, simplemente son un ejercicio sintético del sentido común para entender la realidad social a través de la comparación, la analogía. ¿Cierto? Para elementos fundamentales de la discriminación y el racismo, tenemos dos dimensiones fundamentales. Una es la historicidad, que es un proceso de idea a través de construcciones del pasado, ¿cierto? Y tenemos el elemento de la cientificidad, el cientificismo, que son cómo se constituye el sentido común a través de cierta racionalidad científica del pasado. Ahí se me permite colocar como un excurso el discurso político, que es fundamental para lo que había dicho anteriormente, por ejemplo. Pero en el caso del discurso tiene una función de estereotipar a través de los medios y las redes, ¿cierto? Entonces lo coloco importante porque en este contexto de la construcción imaginaria de lo étnico, en el contexto de Chile, en la localidad fundamentalmente, se produce un fenómeno importante, que es la transición imaginaria. Es la transición imaginaria entre la discriminación cultural, que se basa en el racismo por elementos culturales como estéticos, qué sé yo, o ciertos imaginarios que se construyeron sobre el pueblo mapuche, por ejemplo, como que eran personas borrachas, que eran personas flojas, que solamente querían las tierras para dejarlas botadas, etc. Y pasa a la estigmatización política. Ahí se me permite el concepto de estigma de un poco de Hoffman, pero se construye a partir de eso una transición donde se deja de entender al indígena como una persona, digamos, primitiva, en términos de ese sesgo cientificista, a una persona terrorista, y apoyado por leyes gubernamentales. Eso es lo peor de todo, pero bueno, ese es otro tema. Pero se constituye una persona, una imagen de terrorista, acá en la Araucanía. Es el proceso que está ahora, y que yo le llamo como una transición imaginaria desde la discriminación cultural a la estigmatización política. Bueno, por otro lado, ya las dos dimensiones fundamentales de la síntesis
son el cientificismo que viene del evolucionismo. Aquí un poco, claro, uno puede decir el evolucionismo un poco, digamos, antiguo y ha estado superado en cierto modo en las ciencias sociales sobre todo, pero no es tan así. Desde el sentido común no. Claro, en el mundo académico sí, pero en el sentido común aún existe esa noción de superioridad e inferioridad respecto de elementos raciales. Y ahí podemos entender todos los procesos, cómo funciona un poco el modelo evolucionista respecto de el tema de la adaptación y la blanquitud en comparación con la negritud y todos estos elementos. Entonces, constituye un elemento de superioridad e inferioridad para el sentido común. La gente aún lo ve así de alguna forma. Entonces, otro elemento es la historicidad, que también constituye sentidos de inferioridad y superioridad, pero cultural. Ya aquí dejamos un poco lo racial y lo vamos a lo cultural, para entenderlo desde la colonización, los procesos de colonización y esclavitud. Entonces, ese sentido de inferioridad y superioridad a partir de rezagos del pasado que consideraban a lo indígena como inferior culturalmente por un problema de desarrollo. O a los ciudadanos haitianos que hoy día habitan, digamos, en esta emergencia interétnica en Chile, como inferiores por el solo hecho de ser negros. Y por el solo hecho de que la condición negra fue una condición histórica de esclavitud. Entonces genera un poco también esos sentidos de inferioridad y superioridad, asociados naturalmente de el mestizaje que hay en Chile, que tiene una perspectiva un poco occidentalocéntrica respecto de su propia constitución étnica. Entonces, todo esto desemboca, y esto es súper breve, pero todo esto desemboca, de alguna forma, en los procesos de conducta social. La conducta social, que es donde uno quiere llevar lo imaginario. O la imaginario desde la praxis, desde, digamos, lo que podemos hacer desde, yo me posiciono desde la antropología, entonces lo que podemos hacer desde el trabajo antropológico, el trabajo etnográfico, fundamentalmente. Y el proceso de conducta nace a partir de los procesos identitarios, como nosotros constituimos nuestra identidad. Entonces, todo esto se genera a partir del proceso de identificación, de autoidentificación, que tienen como núcleo la diferenciación. O sea, la diferencia o la igualdad, digamos, la afinidad, qué sé yo. Pero fundamentalmente esta conducta se genera a partir de esos procesos. La conducta de discriminación, la conducta de, no sé, pues de familiaridad, etcétera, lo que fuere. Pero finalmente, esta conducta se manifiesta a través de prácticas y discursos de discriminación, que son a partir de nociones imaginarias de la realidad, que constituyen todos esos elementos que hemos mencionado: la historicidad, el cientificismo, el discurso, qué sé yo, el estigma, la discriminación, la raza. Todos estos elementos, en su orden semántico, constituyen la conducta. O sea, son un elemento fundamental de la conducta, más allá del propio ethos que puede haber socialmente, o la inculturación y todos esos elementos. Y tienden a producir conflicto interéctico. El conflicto interéctico entendido como un conflicto de relaciones sociales. No me refiero fundamentalmente a los conflictos de territorialidad que se ven también en Chile, o esos elementos naturales de la reivindicación histórico-cultural. Entonces, bueno, ahí nació la imagen del terrorismo, que lo cual apareció al lado, un poco desfasado, pero se refería a lo que yo decía anteriormente respecto de la transición imaginaria. Entonces, ¿cómo funciona el racismo? Digamos, desde lo imaginario podemos entender que nace a través del proceso de pensamiento de reductivo, el proceso reductivo comparativo, que son las síntesis analógicas, ¿cierto? Pero se fundamentan por la noción de inferioridad, superioridad, por la noción digamos, de racial, superioridad e inferioridad racial y cultural, y por la estereotipación, que es lo que aporta, digamos, todos estos elementos. Todos estos elementos constituyen estereotipaciones del otro. Y todo eso se genera, o sea, fundamenta el proceso de identificación identitaria, que desemboca en la conducta sociocultural. Entonces, en ese marco general, para terminar, en ese marco general podemos ver cómo se constituye la síntesis analógica, que es lo que yo considero, hipotéticamente, claro, podrían no estar de acuerdo, como el funcionamiento del imaginario, más allá de la institucionalización, ¿cierto?, lo arquetípico, que son las otras perspectivas, digamos, de la teoría,
o digamos, su fundamento intersubjetivo como de la fenomenología, que sea. Entonces, para mí este elemento que estoy desarrollando recién, digamos, estoy teorizando recién sobre esto, requiere un análisis profundo porque puede llevarnos a comprender lo imaginario desde algo que ya podríamos entenderlo como metodológico, como construir su metodología, para entender la imaginación social en contexto intrínseco y puede ser aplicable, digamos, a un ejercicio deductivo, así que podría ser fácilmente aplicable a otros contextos de investigación. Así que con eso lo dejo ahí y espero que, a lo mejor fui muy rápido, pero espero que haya hecho sentido en sus propios intereses de investigación. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Estamos en este momento. Voy a proceder a habilitar los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta, ya pueden habilitar su micrófono y podemos realizar la pregunta directamente a los ponentes que nosotros dirijamos nuestra inquietud. Sí, Camilo, puedes responder lo que te han preguntado también por el chat. Sí, quisiera particularmente remitirme a la pregunta que hace Javier Colucci. Siento yo que el problema de lo imaginario como representación significativa, hegemónica, a través de los acuerdos políticos, es otro, digamos, es un tipo de eufemismo entre la forma en que pretenden que se ofrezca una mano de obra capacitada, ¿sí? Entonces, digamos que es muy interesante ver que los estudiantes, particularmente de este capítulo académico, ven en la multinacional, ven en los viajes, ven en los accesos que Castoriadis llaman de la insignificancia, la vía de escape, pero esa vía de escape es una forma identitaria muy compleja que está resignificando las formas culturales propias. Digamos que frente a eso, frente a esa forma en la que el capitalismo se ubica dentro del centro de la sociedad, ayuda a la reconstitución de lo identitario hacia el paso hacia la insignificancia y hacia el olvido que, digamos, en otra parte de mi tesis, yo lo llamo de esa forma, el olvido de lo identitario, porque curiosamente también relacionado con lo de Juan Carrera, en la población que yo vivo de Boyacá, tenemos lenguas vivas indígenas todavía. Entonces, digamos que el acceso que se establece dentro del capitalismo es la búsqueda justamente por la economía, pero el olvido identitario. Es decir, a mí me interesa más aprender inglés porque me genera ganancias, pero reconozco que hay una cultura indígena viva la cual me gustaría acceder, pero ni la economía, ni lo académico, ni lo profesional me está a mí permitiendo, digamos, que los estudiantes transiten hacia esos imaginarios que se están como esparciendo, ¿no? Eso frente a esa pregunta que me hacen y respondo la segunda. ¿Hay una segunda pregunta? Sí, Camilo, tienes una pregunta de Napoleón Murcia, en la que dice, para Camilo, en la lógica de Castoriadis, los imaginarios sociales son también radical instituyentes. Como esta creación propia de la país que soma, transforma o por lo menos matiza esas hegemonías capitalistas importadas por instituyentes, o sea, las resistencias. Es más bien un comentario, más que una pregunta. Sí, es más un comentario. Sí, yo, digamos que en ese mismo sentido creo que lo instituyente, como yo lo analizo dentro de mi trabajo, obviamente dentro del pensamiento de Castoriadis, lo instituyente tiene un poderío histórico grandísimo que se encamina hacia lo histórico y lo social como transformación
y reconstrucción de la psique individual y colectiva, ¿cierto? Entonces, desde allí para mí lo instituyente en relación con el aprendizaje de la lengua inglesa y comparada, digamos, con cualquier otra lengua nativa de comunidades indígenas colombianas, suramericanas, sería ese proceso de resignificación y ese cambio desde lo político, porque la verdad no sé cómo sucede en Chile, no sé cómo sucede en otras latitudes de Latinoamérica, pero aquí hasta la Constitución del 91 fue cuando comenzamos a tomar en cuenta este tipo de multiculturalidades y de variedad de lenguas que tenemos acá. Entonces, para mí lo instituyente, digamos, en sintonía con Castoriadis, estaría vinculado fuertemente hacia la amalgama de la visión que están sacando las políticas y la forma como estas están siendo entendidas dentro de la academia y lo profesional. No sé si estoy como en sintonía con lo que se está planteando allí. Eso sería, eso sería. Dejo ahí. Muchas gracias, Camilo, por tus puntuales respuestas. Creo que tu tema, además de lo controversial y de lo moderno que estás planteando, también surge efecto dentro de las políticas públicas de educación superior, al menos en algunos países, que están instituyendo el inglés como una lengua obligatoria dentro de la formación profesional. Bueno, pues creo que aciertas en muchos de los imaginarios que detectamos cuando se construyó esa política pública, puesto que se sigue creyendo que es una lengua de internacionalización, pero más bien esa internacionalización está ligada al efecto capitalista del poder económico que manejan los países de habla anglosajona, más que el mismo hecho de internacionalización, puesto que ya hay documentación de estudios lingüísticos que determinan que no es una de las lenguas más potentes en el globo, sino que más bien es una de las lenguas capitalmente más potentes de las que se están comercializando en nuestros países llamados en vías de desarrollo. Bien, quisiera por acá dar la palabra a Diego Calcáneo. Diego, hay unas preguntas para ti, ¿las pudiste ver en el chat? Sí, me parece que vi la de Javier Colucci, que dice así: esta operación occidental del mito nacionalista entre el siglo XIX y XX, podemos vincularlo a discursos eclesiásticos anteriores que integran lo que Eduardo Said llamó orientalismo. Pues mira, en primer lugar, el orientalismo, Said se refería a esto con una serie de prejuicios que se hacían desde Occidente hacia Oriente en general, entonces englobaban actitudes, conductas y formas de ser orientales mediante falsos prejuicios, que así le llamó Said el orientalismo, ¿no? Hasta todas estas formas de, por ejemplo, ver a la gente con los ojos rasgados y ya luego, ya juzgar de tal forma, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el mito nacionalista? El mito nacionalista hay que entenderlo de esta forma, como una, una porción de imaginario antropológico que puede repercutir en la realidad social cuando las condiciones lo favorecen. Digámoslo así, durante el siglo XX fue el mismo proyecto de la modernidad la que permitió el desarrollo del fascismo, de alguna forma. Hoy en día, toda la extrema derecha, no lo digo yo, los analistas lo interpretan como una reacción hacia la misma globalización. Entonces, digamos que el imaginario del mito nacionalista Diego, perdimos tu conexión. humano, las sociedades, se ve poseído por esta imagen que de repente le hace querer pensar solamente en su propio grupo, en frente de los demás, poner valores de la conquista, de la guerra, ponerlos encima de cualquier otro. Y pasan precisamente en momentos donde la misma historia obliga a las sociedades a hacerlo, ¿no? Entonces, digámoslo, como ya lo dije, se puede ver en la extrema derecha como una reacción ante la globalización y el fascismo europeo también como este comienzo de la modernidad que ya empezaban a todos los
Pastor, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Tenemos problemas con la conexión de Diego. Gracias, muy formal. Eh, digamos, tendría dos inquietudes, rápidamente las comento. En primer lugar, digamos, contextualizo la situación, me parece muy interesante cómo el inglés se constituye en una estrategia, digamos, de esa franja dominante para captar a otro público. En ese mismo sentido, yo trabajo en el mundo de las tecnologías y soy docente. Las tecnologías también se constituyen en otra forma, digamos, hay unos patrones que tienen unas intenciones y esas intenciones se las ceden a unos diseñadores para la creación de unos aparatos. Cabrera comenta cómo las TIC se constituyen en aparatos, instituciones y en discursos. Y esos aparatos son promovidos, ¿no?, por otros agentes como el Estado para que sean implementadas en la escuela. Siendo así, el docente se constituye en un operador de esas tecnologías. Entonces, la primera inquietud que aparece ahí es, casi siempre el gremio docente, sobre todo en Colombia asociado en sindicatos, pues maneja un discurso de emancipación. Pero en las prácticas y desde el lado de la tecnología donde me muevo, pues veo que ahí hay poco sentido crítico al respecto. Es decir, se promueve y siempre en pro de unas pruebas a ver, en pro de que haya un buen resultado de los estudiantes ante las pruebas de estado. Creo que hay una contradicción entre el discurso, me vinculo como docente, entre los docentes, y lo que se hace en la práctica, es decir, no se sienta una postura para cuestionar eso. Entonces, no sé si de pronto quedan docentes, pero no sé si estoy errado en esa visión de nosotros como docentes en enunciar, en el enunciado decir algo, pero en la práctica de pronto ser consecuente con el Estado en el mundo de las tecnologías. Esa sería la primera pregunta, digamos, ¿no? Y la segunda, muy rápidamente, es, estoy justamente adelantando una investigación y he tenido dificultades, y pues obviamente ustedes demuestran que tienen amplio conocimiento, he tenido dificultades en la relación entre sentido, significado e imaginarios, digamos, cómo se enlaza esas tres categorías desde el punto de vista teórico al respecto. Gracias, muy formal. Muchas gracias, Pastor, por tus preguntas. Queda abierto a los ponentes y compañeros, pues a la segunda pregunta creo que es una pregunta para debatir, así que queda abierta para todos. Diego, no te escuchamos. Debo de disculparme porque tuve un problema de conexión y no pude escuchar la pregunta completa. Sí, Pastor está preguntando qué relación existe entre sentido, significado e imaginarios y cómo hacemos el enlace teórico entre estas tres categorías. Es sentido, significado e imaginario. Sí. Pues digamos, desde la semiótica, desde los estudios semiológicos, dividimos lo que es significante y significado, ¿no? Entonces, el significante es prácticamente cualquier cosa que podemos ver, cualquier cosa de la que podemos hablar, mientras que el significado es precisamente el sentido que ese significante nos da. Digamos lo que, así es como lo puedo explicar rápidamente. El sentido está entre el significante, que son las cosas, que es el mundo, que somos nosotros mismos, y el significado, que es ese valor axiológico que como seres humanos le damos a las cosas. Digamos que ahí es donde el sentido antropológico, desde Gilbert Durán, específicamente, es esta cuestión, ¿no? De esta juntura entre el significado y el significante, ¿no? Entendiendo que la modernidad y nuestro pensamiento materialista ha dividido el significante y el significado a tal grado de que hoy en día ya no le encontramos sentido a nada, ya no le encontramos valor a las cosas más que al mismo dinero. Y, y al contrario, los significantes, los materiales, la materia es lo que parece ser lo único que tenemos como sociedad, cuando otras culturas han visto esta relación entre el sentido y el significado de otras maneras, ¿no? O sea, de tal forma de que un simple objeto puede significar la unión de un pueblo, por ejemplo, o cosas de esta. La cuestión de lo imaginario es como lo piensa otra vez Gilbert Durán, porque hay muchas perspectivas, que está muy cercano a Castoriadis,
que Camilo yo creo que va a estar de acuerdo con ello, que es esta capacidad de darle significado a las cosas, pero es una capacidad inagotable. El ser humano siempre va a tener esta capacidad inagotable de imaginar, de darle sentido a las cosas, darle una y otra vez, cambiar el sentido, volver a reinventar y reinventar y reinventar. Entonces, más o menos, la juntura la podemos, según mi perspectiva y atendiendo a Durán, más que nada, es esta relación que hay entre significado, sentido e imaginario. Uh-huh. Gracias, Diego, por tu muy buena precisión de la respuesta. Y al pastor por la pregunta. Creo que fue muy clara tu planteamiento. ¿Quieres aportar algo, Camilo? Sí, pues digamos que yo quisiera hacer solamente, no sé si Pastor tiene algún interés particular, porque pues yo creo que vamos a abordar el sentido y lo significado y lo significativo y lo imaginario, pues eso depende mucho del autor que uno esté trabajando y particularmente los intereses metodológicos que uno tenga, ¿no? Sin embargo, pues para mí eso fue como una diferenciación clara y yo en ese sentido recomiendo a este escritor argentino que se llama Javier Cristiano. Uh-huh. Tiene un libro, pues, La institución imaginaria de la sociedad. Digamos que como que él, desde la sociología, trata de darle un poco de sentido a la interpretación, porque yo siento que hay que tener una plasticidad lingüística tremenda para poder entender el libro, digamos, de Castoriadis puntualmente. En eso, digamos que a él le recomendaría esa obra y particularmente el segundo capítulo, donde el hombre se dedica a decir qué es sentido, qué es significado, qué es imaginario, para poder entender significaciones imaginarias sociales. Eso claro, sería. y si estás interesado en el estudio semiótico, te recomendaría leer un poco acerca de textos sobre metáfora o sobre la triangulación que hace Ogdens, que son muy buenas explicaciones de cómo se puede construir el sentido del imaginario desde la concepción o de la construcción de los objetos materiales. De tal manera que, bueno, el tema es que si nos pasamos acá hablando de metodología, nos vamos todo el resto del seminario en el tema, porque realmente creo que acá nos une no solamente el deseo de conocer y aprender y de interpretar imaginarios, sino de las metodologías cualitativas con las que abordamos estos tipos de estudios. Así que solamente, Juan, me gustaría que me comentaras qué aplicativo usaste para hacer tus mapas semánticos que presentaste. ¿Se refiere a qué programa usé? Sí, ¿qué programa usaste? No, el CIMAP, un programa CIMAP. de libre descarga que uno puede utilizar y me parece interesante porque genera un poco más de dinamismo en la presentación. Sí. No me gusta mucho texto, yo soy más de esquemas conceptuales que entiendo o a mí me hacen más fácil entender las cosas difíciles a través de esquemas conceptuales más que de la diapositiva con tanto texto que a veces como que satura un poco la edición. Pero eso. Y respecto de lo que estaban comentando, no hay mucho que aportar porque en realidad entender digamos, la significación, el sentido, el imaginario, no son cosas separadas, digamos, son cosas interdependientes, a veces se confunden. Mucho, claro, la perspectiva semiótica es súper interesante entender esta relación entre significante y significado. Pero sí, digamos que en principio lo imaginario no es algo, es una abstracción. El imaginario siempre es una abstracción conceptual, digamos que y ahí está el elemento significante, que se significa de muchas formas diferentes, depende del contexto donde esté constituyendo el imaginario. Por lo tanto, y los sentidos justamente son los que organizan este imaginario, de alguna forma en la vida real. Entonces, es un tema súper difícil, pero yo creo que todos los que estudiamos imaginario nos pasamos mucho tiempo tratando de entender estas relaciones, para poder explicarlo de alguna forma, porque es difícil hacer la pedagogía de lo imaginario si no entendemos bien esta genealogía de relaciones y estos elementos. Pero no, yo creo que lo aportaron los colegas y está súper bien, súper claro, y por lo menos nos ayuda a entender que en principio no se puede categorizar por separado estos elementos. Casi desde ninguna perspectiva.
casi desde la perspectiva mitocrítica, ni de la perspectiva, digamos, socio-psicoanalítica, ni la fenomenológica. Todos trabajan en algún sentido estos elementos en distintas posiciones. Pero al final, digamos, llegamos al menos a las mismas conclusiones, que el sentido es consecuencia de la, digamos, la significación imaginaria que se genera por estas analogías conceptuales que hacemos de ciertos significantes. Pero, no sé, es interesante, difícil, y ahí estamos todos en eso, así que... Así es. Si estás interesado un poco en el tema de pedagogía, Pastor, pues estamos trabajando desde la red un tema de sociopedagogía, que es una variante de la pedagogía que estamos construyendo a partir del estudio de los imaginarios en educación. Entonces, si estás interesado, pues espero que te puedas unir al grupo de investigación que estamos construyendo. Les voy a compartir mi correo electrónico. Yo soy el coordinador del grupo de trabajo de educación, así que les dejo mi correo si alguien está interesado en seguir investigando sobre pedagogía desde los imaginarios. No, mucha gratitud, disculpe que me tome la palabra por todos los aportes de los tres ponentes y el suyo inclusive también. Me parece importante y tendré en cuenta esos referentes. Y rápidamente, no los contextualizo, si la investigación la estoy haciendo en un contexto rural, desde las TIC, en ese contexto rural bastante alejado de su sitio, pero algo importante para mi investigación es que no solamente lo estoy haciendo de una parte externa, sino que estoy vinculado a la institución educativa. Es decir, es una evidencia de la experiencia de ser docente en un contexto rural y a partir de ahí hacer una investigación. Gracias y bueno, tomar en cuenta su correo y ya estaremos en contacto. Gracias a todos. Muy bien, para todos, esta es la sala número 5 de la jornada de 14 a 16:30. Bien, vamos a continuar. David tenía una consulta puesta por el chat interno. ¿Estás de acuerdo con lo que te escribí? Ok, listo. Entonces, Napo, ¿estás por allí? Napo, vamos a darle paso a tu ponencia y vamos a cerrar con la presentación del libro de David. Así que, básicamente, en este momento tienes la palabra, Napo. Vale, muchas gracias. Permítanme un momento, voy a compartir pantalla. ¿Me diste la posibilidad? Sí, tienes habilitado para compartir. Voy en este pequeño espacio a compartirles a ustedes un trabajo que hemos venido desarrollando con el grupo Mundos Simbólicos. Es un grupo que lleva un poco más de 25 años trabajando en estos asuntos de la investigación social aplicada a la educación, un poco articulada a la racionalidad de los imaginarios sociales. Es un grupo configurado en Colombia, la Universidad de Caldas, pero que ha logrado articularse con otros compañeros de otras instituciones para generar una red que en este momento estamos trabajando, fundamentalmente siguiendo la lógica que les voy a exponer. Desde un poco un esfuerzo, digamos, en mi tesis doctoral, intenté pues comprender esta perspectiva de los imaginarios sociales para trabajar en la educación, puesto que estaba trabajando en esa época una línea en el grupo que era lo de la creatividad. Pero cuando estuve trabajando en la línea de creatividad me encontraba con que la mayoría de las explicaciones de creatividad las daban fundamentalmente desde la psicología, si se quiere experimental, y había muy pocas explicaciones, muy pocos constructos de la creatividad desde la lógica sociológica. Me encontré con Castoriadis, sobre todo con esa perspectiva que maneja el imaginario radical. Y desde ahí comencé entonces a hacer mi búsqueda y el interés fundamentalmente del grupo hacia
la teoría de los imaginarios sociales. Yo estoy de acuerdo con lo que plantean algunos. Ahora podríamos colocar algunos puntos de discusión, porque justamente la investigación situada es una propuesta metodológica, diseño si se quiere, para hacer investigación de los imaginarios sociales. Como les digo, ha transitado, digamos, esta propuesta por muchos escenarios de la vida académica, desde estudiantes de pregrado, maestrías y doctorados, con quienes hemos venido de alguna manera configurando este proceso. El lanzamiento del texto lo hice el primer día del evento y justamente hablaba un poco sobre en qué consiste la propuesta. Quiero iniciar la propuesta con, o la exposición con esta, discúlpenme, con esta cita de Castoriadis, que me parece que nos ubica más o menos en lo que intenta desarrollar en esta perspectiva. Pensar, dice Castoriadis, no consiste en salir de la caverna, ni reemplazar la incertidumbre de las sombras por los contornos recortados de las cosas mismas, la claridad vacilante de una llama por la luz del verdadero sol. Consiste en entrar en el laberinto, consiste en perderse en las galerías que solo existen en la medida en que las cavamos incansablemente, fisuras transitables en la pared. Quiero iniciar con esta... No me quiere dar el... Discúlpenme. Quiero iniciar con esta cita. Ya. Porque en nuestra lógica la investigación es un proceso que tiene que, la investigación social articulada o vista desde los imaginarios sociales, tiene que asumirse como un proceso totalmente complejo, ¿cierto? Un proceso que implica muchísimos factores, muchísimas dimensiones, muchísimos escenarios, todos los cuales se articulan en algo que Castoriadis justamente precisa en este, digamos, en este recorrido que hace y que sintetiza fundamentalmente en esta cita. Castoriadis lo plasma básicamente en esa perspectiva de la articularidad magmática de su propuesta. En los imaginarios sociales se plasma fundamentalmente ese poder articular de lo particular y lo social, ese poder de la historia y el peso social con la capacidad de la psique suma para generar las propias revelaciones, para matizar esas fuerzas de lo social, ese poder de lo biológico con el poder de las capacidades y los trayectos sociohistóricos. Y de todas maneras, asumir una investigación desde los imaginarios sociales implica de alguna manera asumir justamente el reto de la complejidad de esa realidad. ¿Acaso investigar es encontrar salidas definitivas a las inquietudes que sobre las realidades sociales tenemos? Pues Castoriadis lo plantea, a mí me parece, en este pequeño texto, diciendo que no consiste en trazar apuros para salir de esas incertidumbres, sino quizá encontrarnos con muchas más incertidumbres siempre y cuando seamos capaces de ahondar en las posibilidades de consulta, de tránsito por esos contornos de las cavernas sociales que estamos intentando investigar. ¿Cómo acceder a esa caverna de lo social? Es un poco la gran inquietud que nosotros tenemos, es donde quienes hacemos investigación de los imaginarios sociales hemos tenido que transitar, pero sobre todo logrando algunas claridades para traducir la teoría de los imaginarios sociales a
la racionalidad de un método, porque en la mayoría de los casos uno ve que hay, como decía alguien en una exposición hace un momento, no recuerdo qué compañero, se ha puesto de alguna manera de moda el concepto de imaginario, y entonces cualquier cosa que se investigue de cualquier manera se considera que es una investigación sobre imaginarios sociales. Un poco saliéndole como al paso a esta perspectiva, se hace una propuesta de diseño que justamente intenta dar, pues por lo menos aproximarse a esas fisuras de las profundidades de los imaginarios sociales, sobre todo en educación, que es donde estamos trabajando el grupo de investigación. Pistas, dice ahí, ¿cierto? Algunas pistas desde la teoría de los imaginarios sociales para hacer investigación. Estas pistas fundamentalmente las he tomado parado en los desarrollos de Castoriadis, aunque he tomado lógicamente como referencia algunos otros teóricos, Juan Luis Pintos, con quien tuve la fortuna de que fuera mi asesor de tesis doctoral, con Manuel Antonio Baeza, por supuesto, algunas perspectivas de Taylor, de Blanco Yogo, bueno, y toda la perspectiva obviamente de las representaciones sociales que hemos tenido que estudiar para poder comprender, por lo menos de manera tangencial, esta perspectiva y poder desde ahí generar una pequeña propuesta. La primera pista que consideramos en el texto es justamente, y en la propuesta de diseño, es justamente la complejidad de la configuración de los imaginarios sociales. Pensar la realidad social no es trazar apuros en esa lógica, ¿cierto?, para que nos lleve fuera del laberinto, sino por el contrario es de alguna manera entrarnos en él para generar nosotros nuestras propias fisuras, buscando incansablemente posibles opciones. La complejidad del laberinto social, esa complejidad del laberinto social, lo decía, lo representa Castoriadis en su lógica de los magmas, donde se articula en cada momento la psique, el soma, lo social, lo que fue, lo que está haciendo, lo que está por ser, en un continuo sociohistórico, lo encívico, lo racional y lo simbólico que los contiene. Dos cosas para resaltar ahí en esta perspectiva, y es el continuo sociohistórico que desarrolla Juan Luis Pintos. Juan Luis Pintos asume que los imaginarios sociales se mueven en ese continuo sociohistórico, dado que no se asumen en la lógica fraccional del pasado, presente y futuro, sino en un continuo que se ubica, la dinámica de los seres, la dinámica del ser. El ser que fue, el ser que está siendo y el ser que pretende ser. Todos están articulados en los hechos, ¿cierto? Y en las representaciones, en los hechos y las representaciones sociales. Eso también lo veremos en un momento, porque Castoriadis también lo plantea en la forma de ser, hacer, decir y representar. Recordemos que Castoriadis también plantea tres formas fundamentalmente de representar las realidades del mundo, tres dimensiones del mundo, que implican también tres formas de representación: las representaciones encívicas, las representaciones racionales y las simbólicas. Pero Castoriadis insiste en el hecho de que los seres humanos nos movilizamos, los seres humanos nos configuramos, somos en el mundo gracias a las representaciones simbólicas que subsumen las representaciones encívicas y racionales. No es que no existan, ni que existan por separado, sino que en su figura de los magmas se articulan de tal forma que no podríamos decir en qué momento es simbólica, en qué momento es racional y en qué momento es encívica. Pero sobre todo en la lógica de lo simbólico presenta una pista que es importante cuando se hace algún diseño de investigación,
y es la capacidad de creación que tenemos los seres humanos. Nosotros somos creadores, criaturas a la vez, y esa perspectiva es importante encontrarla también en los imaginarios sociales. Una investigación desde la lógica de los imaginarios en esta perspectiva debería entonces no solo quedarse buscando los imaginarios instituidos, toda vez que ellos de alguna manera proyectan lo que está siendo la realidad, ¿cierto? Pero si desconocemos la posibilidad de lo que todavía no es, pero que pretende ser, tendríamos la capacidad de asumir esa otra dimensión del continuo sociohistórico. Y justamente eso se haría en esta perspectiva desde los imaginarios radical instituyentes. La otra pista está ubicada básicamente en la naturaleza, y justamente en la naturaleza de los imaginarios sociales, la intangibilidad de los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales no se manifiestan directamente, no los podemos tocar, palpar, como decían hace un momento, pero tienen una forma de manifestarse en sus términos, en términos de Cornelius Castoriadis, que son las representaciones simbólicas. Eso trae unas consideraciones importantes a la hora de hacer una investigación, y es que nosotros cuando hacemos una investigación no buscamos en realidad los imaginarios sociales, sino las dinámicas que desde esto se generan. Por eso, interpretando esa perspectiva, Juan Luis Pintos asume que lo que nosotros vemos en las realidades sociohistóricas son apenas esquemas de inteligibilidad y plausibilidad social. Esos esquemas justamente son los que representan las dinámicas sociales que han sido generadas por los imaginarios sociales. Entonces, una investigación, pues lo primero que debería hacer era buscar las representaciones simbólicas, ¿cierto? Porque en su consideración y en la consideración también de algunos teóricos de lo simbólico, como Ernest Cassirer, los simbólicos sobre todo significan, que los simbólicos también tienen otras dos condiciones en su perspectiva. Una de ellas es que obviamente es social, o sea, tiene un peso social, y la segunda que de alguna manera tiene una particularidad de representación, y es la objetivación. Pero lo más importante en la representación simbólica es qué significa. Es lo primero que un investigador o una investigación debería hacer, es buscar justamente esas representaciones simbólicas. Ahora bien, el escenario de justificación y desarrollo donde se muestran esas significaciones simbólicas, ¿cierto? Están, o mejor dicho, los podemos encontrar entonces en los etos de fondo de esas representaciones. Esquema de inteligibilidad que el imaginario es solamente un esquema que muestra o que representa la dinámica social. Entonces, en el etos de dice simbólicas, esta forma de ser, hacer social. En el social quiere decir que uno acceder a hacer las representaciones simbólicas. Napo, no te escuchamos. Se fue por un momento la señal. Bueno, yo creo que ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Bueno, permíteme un segundo que se me perdió la... Pues también recordarte que te quedan 5 minutos más, Napo. Sí, tranquilo, no te preocupes, sino que se me cayó esta...
al caer de la conexión perdí el texto, ¿cierto? Que estaba proyectando. Entonces, productos, investigación situada, seminario, ponencia. Entonces decíamos bueno, estamos hablando acá, ¿cierto?, del ser hacer, que es una de las condiciones, uno de los escenarios, digamos, donde se muestran las representaciones simbólicas en la lógica de Castoriadis, y por tanto una investigación debería utilizar algunas técnicas e instrumentos que nos permitan acceder a ese ser hacer, para desde ese acceso poder descifrar ahí las representaciones simbólicas. Y obviamente posteriormente a través de algunas dinámicas poder encontrar los hechos de fondo de esas representaciones simbólicas descifradas en el ser hacer. Pero también dice Castoriadis que las representaciones se muestran en el decir representar, en el lenguaje, ¿cierto?, en el discurso, en esos procesos de comunicación constante. También podemos encontrar fuentes de representación simbólica. Por eso una investigación debe también centrarse en esas formas de decir representar. Fundamentalmente, en el diseño que nosotros proponemos, el primer momento busca descifrar en las formas de ser hacer las dimensiones simbólicas y posteriormente confrontarlas con las formas de decir representar para ver entonces las significaciones imaginarias sobre esas formas de ser hacer. Para acceder a esto, nosotros acudimos a la perspectiva de Alfred Schuss en términos de las razones y motivos. Alfred Schuss dice que uno encontraría los significados de esos eventos que el ser humano realiza a partir de sus justificaciones, y esas justificaciones las encuentra uno cuando indaga sobre los motivos, porque y para qué, perdón, el por qué y para qué de la acción. Es un poco, ahí entrarían las funciones del discurso para referirnos a esa situación. En la perspectiva nuestra asumimos tres funciones básicas para acceder a la realidad, no solo del ser hacer, sino no solo del decir representar, sino incluso a las realidades del decir representar, no solo a las de, incluso las del ser hacer. La función referencial del discurso, la función expresiva del discurso y la función pragmática. En la función, o a través de estas tres funciones, nosotros acceder al ser que fue, al ser que está siendo, al ser que pretende ser, esculcando en ese ser los imaginarios, justamente la justificación esas significaciones, ¿cierto?, del ser de la realidad en las tres dimensiones del continuo sociohistórico, y la función pragmática que implica fundamentalmente las transformaciones. Para nosotros en la educación es muy importante no solo quedarnos en descubrir cómo está siendo la realidad, sino cómo fue, cómo pretende ser, pero además del pretender ser, qué transformaciones se promulgan, qué transformaciones se promueven, cuáles son de alguna manera las expectativas de transformación y obviamente las explicaciones de esas perspectivas de transformación. Por eso entonces desde estas tres funciones del discurso, en el diseño se propone no solo interpretar la información, sino recogerla y también procesar la información. Utilizamos para el proceso fundamentalmente algunos procesadores cualitativos como el Atlas-T en concreto. Otra pista que nos da Castoriadis es la forma como se presentan los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales se presentan como instituidos y radical instituyente, y para nosotros esto es importante en términos de las posibles interpretaciones, porque no es lo mismo encontrar un imaginario o una significación imaginaria social
que esté en las formas de ser, hacer y en las formas de decir, representar de lo social, a que esté solo en una de estas dos dimensiones. O sea, en la medida en que las significaciones, en la medida en que las representaciones simbólicas se muestren, pero no solo se muestren, sino también sus significaciones se proyecten de forma similar en las formas de ser, hacer, de ser representado. En esa medida uno podría de alguna manera asumir que estamos hablando de un imaginario totalmente instituido, ¿cierto? Pero cuando solamente se presenta en una de las dimensiones, podríamos pensar que el imaginario aún no tiene los suficientes elementos simbólicos que lo lleven a configurarse en un imaginario totalmente instituido, es un imaginario radical instituyente. En un estudio que hicieron, rápidamente lo comento, un grupo de compañeros en Colombia, Francisco Callao y Parra Sandoval, ese es uno de los primeros estudios que hubo en Colombia cualitativos sobre la escuela. Ellos encontraron en el estudio que la mayoría de los maestros decían, ¿cierto?, representaban de una forma muy eficiente y eficaz y de alguna manera clara también cómo debería ser la escuela activa. Sin embargo, se preguntaron ellos, ¿será que las prácticas también son así? E hicieron un estudio profundo sobre las prácticas de los maestros y qué relación tenían con esas teorías que ellos manejaban, y se encontraron que había una diferencia muy fuerte. Una cosa era lo que decían ellos y representaban, y otra cosa era lo que hacían. De ahí surgió justamente un texto que llamaron La escuela violenta, donde muestran justamente de alguna manera la incertidumbre, pero sobre todo la poca relación entre una y otra forma de ver el mundo de la práctica pedagógica. En este caso podríamos decir que posiblemente existen unos imaginarios radicales instituyentes que apenas están en las formas de ser, hacer, en las realidades conversacionales, como le decía John Schotter, desde donde nos fundamentamos para asumir que los imaginarios radicales instituyentes se podrían concebir únicamente cuando apenas se dice sobre ellos, pero no hemos avanzado a convencernos de tal forma que hagamos y seamos desde ellos también, ¿cierto? Y por último, entonces, estos son como algunos elementos sintéticos de la propuesta de investigación. La investigación de los imaginarios sociales es preponderante el diseño sobre el método. O sea, no existe un solo método para investigar los imaginarios sociales. Hay muchísimos métodos, pero a mí me parece que tiene que existir algunos elementos básicos para que podamos hablar de imaginarios. Si una investigación de imaginarios sociales no considera los elementos centrales del imaginario que acabo de expresar, pues por lo menos desde esta perspectiva no sería posible considerarla que es una investigación de imaginarios sociales. Por eso una etnografía no es una investigación desde los imaginarios sociales. Una etnografía es una etnografía. La etnografía puede ser una herramienta que me permite recoger información, ¿cierto?, para hacer una investigación de imaginarios sociales, es otro cuento. O sea, puede ser un método que se utilice en un diseño desde los imaginarios sociales. Por eso nosotros acudimos al enfoque de complementariedad, donde lo importante no es el método que utilicemos, sino el diseño con tal de acceder a los imaginarios sociales. Puede utilizar métodos cuantitativos, cualitativos o lo que sea. El valor de la categoría emergente no está solo cifrada en el alto peso de la relevancia social, eso es muy importante, ¿cierto? Porque el imaginario radical instituyente lo que nos dice es que a veces es más importante lo que apenas está por ser, para poder generar procesos de transformación social, sociocultural. Entonces, en muchas ocasiones las estadísticas nos muestran solamente los valores de gran relevancia, de gran peso. Lo que en este tipo de investigaciones tendríamos que resaltar es que lo que apenas está por ser es una emergencia que posiblemente puede ayudar a transformar la realidad. Y por eso tiene gran valor en la investigación. Las funciones básicas del discurso son la clave para acceder de forma organizada a las realidades y para poderlas interpretar. Nos ha dado resultado eso porque así los informes no se presentan de cualquier manera, ni lo que a mí me ocurre decir, sino en el marco de las dinámicas propias que las funciones del discurso nos muestran. Las funciones del discurso incluso nos permiten realizar procesos de triangulación, que es un elemento básico en la validez ecológica de las investigaciones sociales.
la naturaleza de los imaginarios sociales ayudan a definir el trazo del diseño necesariamente. O sea, yo no puedo hacer un diseño, pues en esta perspectiva, si no entiendo que hay imaginarios radicales instituyentes e imaginarios instituidos, no para quedarme solo con los instituidos, sino para que a partir de los instituyentes reconozca las dinámicas de lo posible. Las coordenadas sociales es un método, ¿cierto?, que utilizamos para presentar la información, donde vemos básicamente los desplazamientos en el continuo sociohistórico que presentan las diferentes categorías que se movilizan en una realidad histórico-social estudiada en la escuela. Bueno, y por último, nosotros asociamos que todas las realidades sociales de la escuela tienen que ver con los imaginarios, las realidades sociales, las realidades de aprendizaje, las realidades de comportamiento, las realidades que se viven en los escenarios donde tiene la posibilidad, el acto de enseñar, el acto de aprender, ahí tiene cabida un estudio sobre los imaginarios sociales. Básicamente eso es, muchachos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Napoleón, por tu excelente y tu brillante aporte. Yo creo que no está de más por reconocer que frente a toda la incertidumbre que nos trae la investigación de imaginarios, el camino recorrido tiene mucho que ver con esa precisión para poderlos identificar y poder hacer mejores trabajos de investigación con relación a este tema. Muchas gracias, pues, Napo, y aprovechar también, pues, recordarles que nuestro estimado amigo en uno de los eventos generales hizo el lanzamiento de su libro, el cual no está de más, pues, que nos cuentes cómo adquirirlo, Napo. Claro, el texto yo lo voy a colgar una vez autorice la editorial, lo voy a colgar en la página de la red, ¿cierto? Para Perfecto. que podamos tener acceso sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Napoleón. Y para cerrar esta mesa, pues, le doy la bienvenida a nuestro último grupo de ponentes, quienes van a hacer la presentación del libro Imaginarios Tecnocientíficos, la doctora Juliana Micheli Oliveira, profesora del curso de posgrado Lato Sensu, Medios de Comunicación, Información y Cultura, del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. El doctor David Sierra, quien va a ser el ponente, según tengo entendido, doctor asociado al equipo de Imaginarios y Socioantropología del Laboratorio de Investigación UMR 5316, LITAMP, Arts de la Universidad Renovel Alpes de UGA de Francia, profesor especial en la Escuela Superior de Administración Pública, sede Bogotá y contratista de la Dirección de Cultura, Ciudadanía de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y finalmente, pues también en parte del trabajo, el doctor Rogerio de Almeida, profesor asociado a la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo. Bienvenidos, y luego de su presentación, pues, preparen sus preguntas para Napoleón y para el equipo que está presentando ahora. Además, quiero presentar las excusas de nuestra querida amiga, la doctora Carol Ramírez, quien debido a un inconveniente, a un percance de último momento, pues no pudo compartir con nosotros los resultados de su investigación. Pero bueno, pues bienvenidos Juliana, David y Rogerio a este espacio de debate y de construcción. Muchísimas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es David Sierra Gutiérrez, soy doctor en Sociología, adjunto al laboratorio UMR LITEAG de la Universidad Grenoble Alpes en Francia. Y pues como ya lo indicaron, profesor especial en la Escuela Superior de Administración Pública aquí en Bogotá. Es muy grato para nosotros haber tenido la oportunidad de tener este espacio en este evento dedicado a los estudios de los imaginarios y las representaciones. Cuando digo que es grato para nosotros, pues me refiero a la doctora en Educación de la Universidad de Sao Paulo, Juliana Micheli da Silva Oliveira, y al profesor de la Facultad de Educación de la misma universidad, Rogerio
de Almeida y yo, pues, quienes quisimos aprovechar de este espacio para presentar una obra que hemos venido coordinando desde diciembre del año pasado, con profesores de diversas latitudes que se interesan particularmente por la cuestión del imaginario en las técnicas y en las ciencias. El resultado de este trabajo de coordinación es el libro Imaginarios Tecnocientíficos, que será publicado como libro electrónico en el portal de libros abiertos de la editorial de la Universidad de Sao Paulo, y que tenemos el placer, pues, de presentarles durante esta intervención a modo de pre-lanzamiento. Entonces, a ver si cambia esto, ya. Entonces, los organizadores, como les había comentado, somos Juliana Micheli da Silva, quien además de doctora en educación por la Universidad de Sao Paulo, también hizo una pasantía de investigación en el Centro de Investigaciones Imaginario y Socioantropología del Laboratorio Littéraire en Francia. Este es el laboratorio que ahora está agrupando al antiguo Centro de Investigaciones del Imaginario, que fue fundado por Gilbert Durand, con la reestructuración de las universidades que se dio en Francia, más o menos en el año 2016. La Universidad de Stendhal, en donde estaba, digamos, este grupo de investigación, se unió con el grupo de Sociología del Arte, y en esta fusión apareció el Centro ISA, Imaginario y Socioantropología, en el cual Juliana hizo su pasantía doctoral, y pues al cual yo también me encuentro inscrito como doctor. El segundo organizador de la obra es el profesor Rogerio de Almeida, quien además de doctor en educación por la Universidad de Sao Paulo, es profesor asociado de la Facultad de Educación de la misma universidad. También es postdoctorado en Filosofía de la Educación por la Universidad Minho de Portugal, y coordinador del Lab Arte y del Grupo de Estudios sobre Itinerarios de Formación en Educación y Cultura. Y finalmente yo, pues que ya me presenté. Ya, aquí aparece que soy contratista de la Dirección de Cultura Ciudadana. Ya ese cargo ya no lo tengo, ahorita soy solamente profesor especial de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, entonces, en las discusiones con las que comenzamos a darle forma al proyecto que desembocó en esta obra, llegamos a un consenso entre nosotros sobre el fenómeno que nos interesaba indagar. Esto es, que toda ciencia atribuye imágenes y representaciones de muy diversa índole a sus objetos de conocimiento, imágenes que a su vez se alimentan en gran medida de la práctica científica misma. Entonces, digamos que este carácter circular de las imágenes en la ciencia, que alimentan la ciencia y que al tiempo son alimentadas por ella, nos intriga, no en sí mismo, sino en el impacto que tiene en el desarrollo mismo, pues, de la ciencia. Por eso nos preguntamos con este libro, en un principio, dos cosas. Primero, en qué medida las imágenes pueden ampliar los horizontes del conocimiento científico. Y segundo, en qué medida las imágenes pueden convertirse en obstáculos epistemológicos. Entonces, para indagar esto, nosotros lanzamos una invitación a un conjunto de profesores e investigadores en países de Europa y Latinoamérica que han dedicado investigaciones a la materia desde diversas disciplinas, buscando, pues, a que participaran en este proyecto. En dicha invitación pedimos a los profesores e investigadores que nos presentaran reflexiones sobre imágenes que las técnicas y las ciencias atribuyen, según ellos, a sus objetos de conocimiento. También les preguntamos sobre cuáles eran las particularidades de dichas imágenes, hasta qué punto esas imágenes se acercan a la iconosfera de otras áreas de conocimiento, como por ejemplo la literatura y las artes, y qué metodologías disponemos para el estudio de dichas imágenes. Entonces, la respuesta que recibimos de estos investigadores fue muy positiva, más positiva de lo que nos lo esperábamos en un principio. Recibimos confirmación de participación de más de 25 profesores e investigadores, de los cuales al final recibimos el artículo completo de 22 de ellos. Más adelante les voy a contar los temas que componen la obra un poco más en detalle, pero pues por el momento concentrémonos en las características generales de la obra. Entonces, como les dije al principio, esta obra va a ser publicada como libro electrónico en el mes de octubre de 2020, en el portal de libros abiertos de la editorial de la Universidad de Sao Paulo, es decir, el mes entrante. Se trata de un libro interdisciplinar en el que encontrarán reflexiones que provienen de la literatura, de la ingeniería, la filosofía, la educación, la sociología, la geografía, la historia, el diseño, la arquitectura y el teatro,
Entonces, como pueden ver, es de verdad interdisciplinar en unas dimensiones bastante amplias, que cubre desde lo teórico, desde reflexiones teóricas hasta reflexiones sobre la práctica, de la historia, literatura, etc. Asimismo, como les había comentado, el libro es el fruto de un trabajo colaborativo en la que participamos profesores e investigadores de diversos países. Digo participamos porque nosotros tres también tenemos un artículo cada quien en la obra. Más específicamente de Brasil, los investigadores provienen de Sao Paulo, Río de Janeiro, Paraná y Goiás. De Francia provienen de Franche-Comté, de París, de Lyon, Saint-Étienne y Grenoble. De Portugal, de Braga y Porto. De Colombia, Bogotá. De México, Guadalajara. Y de Rumania, Cluj y Craiova. Perdón. Entonces, digamos que debido a esta diversidad geográfica, todos los textos pues, están en español o en portugués, y los textos escritos en francés van a ser publicados en el libro en su idioma original, junto con una traducción al español o al francés. Entonces aprovecho para agradecer a Luisa Asunzao Peché, a Luis Matos y a Luis Copi por el apoyo que nos dieron con la traducción de algunos de los artículos. Gracias a ellos, pues el libro va a tener digamos que una recepción mucho más amplia, y les queríamos agradecer como calurosamente por esa ayuda que nos prestaron en la construcción de este libro. La obra consta de 22 artículos repartidos en 2 volúmenes, cuya portada vamos a presentar por primera vez al público aquí. Entonces esta es la portada del libro. La que ven a su izquierda es la portada del volumen 1 y la que ven a su derecha es la portada del volumen 2. La forma circular que ustedes pueden ver en la portada hace eco al carácter circular de las imágenes en la ciencia que nos intriga y que les comenté al principio, pues hace un rato, y es que estas alimentan la ciencia al tiempo que son alimentadas por ella. Entonces, digamos que aquí vemos los dos círculos junto con la juxtaposición entre ambos. Quisimos darle un poco esta dimensión imaginaria también al libro, en el que el círculo pues tuviera una cierta predominancia. Bueno, queremos aprovechar para agradecer también especialmente a la artista y diseñadora Carol Oashi por la portada, el proyecto gráfico y la diagramación del libro. Sí, ella ha realizado un excelente trabajo que ha aportado muchísimo estéticamente al proyecto, pues como lo pueden ver en esta diagramación de los artículos. En esta diapositiva encuentran una muestra de lo que va a ser la portada de todos los artículos del libro, en los que encontrarán una pequeña mini biografía del autor o de la autora del artículo, junto al número del capítulo, ilustrado pues con el tema de la obra, ¿sí? Con el tema, digamos, gráfico de la obra. También el sumario ha sido diagramado con el tema de la circularidad, pues, al que le dimos, digamos, prioridad. Esta circularidad la encontrarán no solamente en la portada y en cada volumen del libro, sino también en la organización de los distintos capítulos que componen el libro. En esta organización hemos buscado dar un orden temático que envíe de un volumen al otro, ¿sí? Entonces así encontrarán en los primeros 5 artículos del volumen 1 un hilo que conecta las discusiones de cada capítulo con el que le precede. Encontrarán primero un artículo muy bello de Laurence Dangaida sobre la imaginación visual en la invención científica, seguido por el artículo de Isabel Kryskowski, que era la directora del CRI, del Centro de Investigaciones del Imaginario fundado por Durán, y que ahora es ISA. Ella también en este momento es la directora de ISA. En este artículo ella nos habla sobre los imaginarios que han rodeado históricamente la noción de medio, como por ejemplo el medio en el sentido como del entorno, por ejemplo. Este artículo lo sigue el de Bernard Guy, sobre qué imágenes permitirían salir del tiempo y el espacio, muy interesante también. Y finalmente el artículo de Pierre Mousseau sobre el imaginario tecnoindustrial en Occidente. Luego de este primer acercamiento a los estudios del imaginario, la sigue una
una sección que tiene una vocación más antropológica, no en el sentido tanto de la disciplina, sino en el sentido de un regreso del imaginario sobre el ser humano. Y en ellos, claro, el artículo de Juliana Micheli da Silva Oliveira, quien nos presenta un muy interesante estudio sobre las imágenes y vínculos entre humanos y artefactos. Este va a ser seguido por el artículo de Marianne Chouteau y Céline Guyen, quienes desde la práctica presentan una cartografía de imaginarios con los que buscan entender elementos de la cultura técnica. Y luego de este sigue un artículo que también es muy, muy bello, de investigación original, de la profesora Sophie Poirot-Delpech de la Universidad de la Sorbona de París, en colaboración con Cécile de Cousu, en el que indagaron en los imaginarios de libertad que acompañan la estructuración de la práctica del vuelo ultraligero en Francia. Estos vuelos, pues estos pequeños aviones ultraligeros, existe toda una práctica alrededor de estos artefactos técnicos que están muy ligados a imaginarios sobre la libertad. Entonces este es un texto muy interesante. Luego de este le sigue un artículo filosófico de Daniel Portugal, donde presenta una reflexión sobre el humano a partir de la máquina, que hace eco al capítulo que le sigue, por Lionel Bus, sobre el giro de la mitopoética del andrógeno hacia la utopía o distopía del cyborg. Y finalmente, al final del primer volumen, aparece este último, el número 11, es el artículo de Claude Fins, también de la Escuela de Grenoble, en el que presenta un artículo sobre el mercado, postmoderno de las tecnologías, en el que lanza pues una fuerte crítica a dicho mercado. Entonces luego de este primer volumen, al final, este encuentra una cierta línea temática con el primer capítulo del volumen 2. En la medida en que Arthur Rosestraten presenta una reflexión crítica sobre la tecnología como ciencia humana, a este capítulo le sigue el de Luc Boucris, quien explora si el papel de la escenografía, más concretamente el tipo de suelo que se utiliza en la escena teatral, puede ser considerado como un arte, y en este también explora dimensiones del imaginario. Luego le sigue el artículo de Alberto Felipe Araujo y Joaquín Machado de Araujo, quienes presentan una reflexión sobre las contribuciones de Gilbert Durand al imaginario de la ciencia, recordando pues, los coloquios de Córdoba, de Washington y de Venecia. En diálogo con la teoría de Durand, Corín Braga nos presenta una reflexión sobre la teoría de los universales en el siglo XXI, el cual contrasta con el análisis histórico-genético del sujeto trascendental kantiano que yo presento en mi artículo sobre la lógica que subyace a la explicación de la cognición en el siglo XVIII. Luego de este sigue el artículo de Florent Godés, que fue mi director de tesis de doctorado en la Universidad de Grenoble, quien nos presenta su posición sobre aquello que como procesos cognitivos une a la práctica científica y la artística, el cual es seguido por el artículo de Pablo Venegas, que fue compañero mío también en la universidad, en el doctorado en sociología en la Universidad de Grenoble, quien desde la fenomenología sociológica de Alfred Schutz realiza un análisis sociológico de la experiencia de la ficción. Entonces digamos que este hilo que se está persiguiendo en este volumen, justo después del de Pablo, viene el carácter fenomenológico del artículo de Pablo, encuentra un cierto contraste con el que le sigue, que es el de Marcos Beccari, sobre el filósofo Wilhelm Flusser, quien se ocupó con cierto énfasis en su momento en el problema de la imagen y de los textos sobre la realidad humana, y quien también tuvo un cierto acercamiento a la fenomenología desde un punto de vista más filosófico, mientras que Pablo pues, lo hace desde un punto de vista más sociológico, más ligado, por ejemplo, a la fenomenología de Alfred Schutz. Luego de este bloque viene seguido pues, por el artículo del profesor Rogeiro de Almeida sobre el imaginario de inmortalidad en la era tecnológica, analizando pues, el caso de Borges, Machado y Houellebecq. Y finalmente, el libro termina con el artículo de Valeria Pereira da Silva y Givaldo Corsino Jr. sobre el lugar ontológico en San Junipero del capítulo Black Mirrors, y el artículo de Luis Alberto Pérez Amezcua sobre los imaginarios dialécticos en la ficción mexicana contemporánea. Entonces el lector del libro, que esperamos sean ustedes también,
podrá apreciar que temáticamente al final del volumen 2 reenvía a su manera al inicio del volumen 1, donde se discute sobre la imaginación en la invención, esta vez no artística, sino científica. Bueno, no me voy a extender más, entonces para terminar queremos expresar de nuevo nuestra inmensa gratitud a todos los autores que participaron en el proyecto, al artista Carol Oashi, quien se encargó del proyecto gráfico y la diagramación del libro, y a los traductores Luisa Asusao Peché, Luis Matos y Luis Copi, quienes contribuyeron a que el libro pues encuentre un público mucho más amplio. Y bueno, no lo olviden, el libro estará disponible gratuitamente en octubre en el portal de libros abiertos de la Universidad de Sao Paulo. Pues aquí encuentran el link. También lo voy a escribir, este link lo voy a escribir ahora en el chat para que pues lo tengan presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por poner en nuestro conocimiento este trabajo que han realizado. Quisiera saber si Juliana y Rogelio quisieran hacer algún comentario antes de pasar a la sesión de preguntas. ¿No? Bueno. Sí, creo que ¿Rogelio? está intentando hablar. Sí. Sí, por favor. No te escuchamos. Me muero. Bom, acho que enquanto o professor Rogério ele está habilitando o microfone, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade da gente apresentar o nosso livro, agradecer a apresentação também do Davi. A gente está disposto aí a responder eventuais questões sobre a estrutura, sobre o projeto gráfico, sobre a organização dos capítulos, né, sobre essa parte mais pesada também de editoração, que eu acho que é bem importante para a gente pensar o livro como um todo, né, não apenas do aspecto mais dos conteúdos, mas da forma, que foi algo que a gente se dedicou e pensou bastante durante o nosso processo. E queria agradecer muito a oportunidade, a organização de abrir esse espaço para a gente divulgar também essa obra que vai ser disponibilizada gratuitamente lá no portal de livros da Universidade de São Paulo. Obrigada. Listo, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Gracias, David, por la presentación y quedamos atentos para las inquietudes. Muchas gracias, Rogelio, Juliana, David, obrigado con ustedes. Ha sido un espacio de mucho desafío para este grupo de investigadores que está acá ahora. Así que nuevamente dejo habilitados los micrófonos de todos los participantes para que puedan hacer sus preguntas a los ponentes. Tenemos 20 minutos todavía para cerrar la sesión y pues caso contrario pues queda abierto el espacio para las participaciones. ¿No tenemos preguntas en ese caso? Yo quería aprovechar también para decir que uno de los autores que están en el libro también está presente en esta reunión, que es Pablo Venegas. Él también él es doctor de sociología de la Universidad Grenoble Alpes y nos está pues, unido aquí a la reunión desde Francia, presente. Muchas gracias, Pablo. E acredito também que dos tradutores também está presente aqui na nossa mesa, que é o Luis Matos, que está acompanhando aqui toda a discussão com a gente. Muy bien, qué bueno que esté acá parte del equipo de producción del texto. Estamos seguros que en cuanto lo pongan en público, estaremos muy atentos a la producción y a la publicación del texto. Muchísimas gracias por su aporte al desarrollo de
línea de trabajo que para nosotros es muy apasionante. Para quienes estamos acá, creo que nos une el espíritu de investigadores y además de ese deseo de servir a la sociedad a través de nuestro trabajo académico. Bien, si no hay más, aquí hay una pregunta de María de los Ángeles. Creo que esta pregunta está dirigida para Napo. Napo, ¿estás por ahí? Pregunta María de los Ángeles, ¿qué método consideras más adecuado para el estudio de los imaginarios? Ahora sí, ¿te escuchamos? Ahora sí, gracias. Sí, sí, sí. Me disculpa, no te escuché, no escuché la pregunta. Sí, la pregunta que realizan es, ¿qué método consideras más adecuado para el estudio de los imaginarios? A ver, de todas maneras, en la propuesta que hacemos en el texto, justamente lo que nosotros hacemos es descifrar una postura crítica frente al método, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la lógica del método ha sido una lógica hegemónica que nos ha forzado de alguna manera a utilizar a adaptar, ¿cierto?, un problema de investigación a un método determinado. Entonces lo que nosotros decimos es que es tan complejo el estudio de los imaginarios que no admite un método de investigación, ¿cierto? Sino que la complejidad justamente nos lleva a proponer más bien diseños de investigación. Los diseños de investigación tienen una posibilidad y es que son creación del investigador. Un diseño es el primer proceso creativo que hace un investigador una vez haya comprendido la naturaleza y las dimensiones de su problema de investigación. O sea, el diseño se define estrictamente en la lógica situada del problema de investigación y no en otras lógicas, ¿cierto? Se asume entonces que cualquier diseño para investigar los imaginarios sociales debería ser un diseño emergente, ¿cierto? Eso sí, emergente toda vez que los códigos de categorías que se investiguen no son códigos derivados de teorías formales, sino más bien configuradas en el marco de la sustantividad de las realidades, de los contextos de justificación y desarrollo donde se investiga el fenómeno, ¿cierto? Entonces, el enfoque de complementariedad es un texto que tenemos también publicados hace algún tiempo, donde intentamos salirle un poco también al paso a las investigaciones mixtas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las investigaciones mixtas son una perspectiva realmente funcional sin desconocer la importancia que han tenido. Sin embargo, en la forma como se presentan y se justifican son una perspectiva un poco que responde a la funcionalidad del método, ¿cierto? O sea, se busca básicamente combinar métodos. En la perspectiva de complementariedad nosotros asumimos o se asume más bien, porque no solo nosotros la desarrollamos, hay ya varias teorías desde esa perspectiva para ver las realidades sociales y humanas desde la lógica de la complementariedad. Se asume la complejidad de las realidades sociales y por tanto la necesidad de abordaje, ¿cierto?, desde diferentes perspectivas y en consideración a ello también la generación de diseños que respondan a ese abordaje o a esa construcción del objeto discursivo que se va a investigar, ¿cierto? Entonces uno es el que construye el diseño de investigación, no interesa si tú utilizas métodos cuantitativos, cualitativos, lo importante es que esculques esa caverna de lo social, como dice Castoriadis, para poder desentrañar de alguna manera esas fisuras posibles de la realidad social. Muchas gracias por tu respuesta, Napoleón. Creo que queda bastante claro. Hay una pregunta, y ya la última para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo de la siguiente sesión, de Pastor Benavides nuevamente para Napoleón. Estás muy cotizado hoy día, Napoleón. Feliz. Dentro de un diseño de investigación, ¿podría vincularse la fenomenología de Max van Menen y
¿cómo podría hacerse esa articulación? Claro, o sea, la fenomenología es uno de los elementos fundamentales de la teoría de los imaginarios sociales y el diseño que nosotros proponemos. Sin embargo, recuerden ustedes que Castoriadis de alguna manera hace una digresión sobre la fenomenología, ¿cierto? Al considerar los imaginarios radical instituyentes. Ese es un aporte que nosotros consideramos que es importante en cualquier investigación, pese a que la fenomenología nos da unos elementos fundamentales para el análisis de los imaginarios en el mundo de la vida, ¿cierto? Sin embargo, Castoriadis dice, pero es que hay unos imaginarios que que todavía no son, ¿cierto? Que pueden llegar a ser y que no son asumidos desde la experiencia. Y esos imaginarios que no tienen, que son ex nihilo, dice concretamente Castoriadis, son los imaginarios de las psiquesomas radicales. Y esos imaginarios, digamos, de alguna manera, o esa perspectiva de alguna manera supera un poco la lógica de la fenomenología. Sin embargo, obviamente, el mundo de la vida, esa perspectiva, por eso insisto en los escenarios de justificación y desarrollo que tiene que decir o que tiene que ver justamente con el estar siendo, ¿cierto? El investigador de los imaginarios sociales tiene que preocuparse por investigar el estar siendo, pero en el marco del continuo sociohistórico. ¿Qué relación existe entre esa significación que está siendo, la significación que fue y la significación que pretende ser para acudir también a la posibilidad de generar algunos o de encontrar algunos imaginarios radicales? Muchas gracias, Napoleón. Creo que en honor al tiempo, vamos a cerrar esta sesión agradeciéndoles nuevamente a todos los presentes por sus aportes a esta construcción colectiva del Congreso, del Seminario de Investigación sobre Imaginarios y Representaciones que se está llevando a cabo en este entorno virtual. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Estoy seguro que esto será parte de la historia de la construcción de los conceptos que venimos desarrollando desde el año 2016 a través de la red de investigación en imaginarios y representaciones. Un saludo para todos y todas y una buena tarde. Les invito a la siguiente sesión. No olviden, por favor, registrar la asistencia. Voy a ponerlo por última vez en el chat para quienes no lo hayan hecho. Y de inmediato, pues, procedo a cerrar la sesión para que pueda ingresar el siguiente grupo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, Francisco. Excelente coordinación de la mesa. Gracias, Napoleón. Gracias. Muchas gracias. Un gusto compañeros. Muchas gracias.